Para poder decir que algo se encuentra en algún lugar, que algo lo vimos, lo ubicamos, quizá lo colocamos en ese sitio, es necesario que nosotros utilicemos una palabra para hacer referencia, para hacer alusión que eso, ese producto, ese artículo se encuentra en ese sitio. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amongacoxi. Como ya pudieron darse cuenta aquí abajo en el título y en la pequeña introducción, el día de hoy vamos a aprender, vamos a conocer una nueva palabra para hacer referencia, para hacer alusión a que algo se encuentra en ese lugar, para decir que algo está allá, que algo lo colocamos allá, que algo dejamos allá y que ahí lo pueden encontrar. Para no hacerles el cuento más largo, la palabra que vamos a aprender va a ser a cómo decir en algún lugar, en alguna parte se encuentra eso. Tal cual, la palabra va a ser para poder decir en algún lugar, en alguna parte. Y para poder decir toda esa frase en lengua náhuatl, nosotros únicamente necesitamos la palabra cana. Cana es igual a que en algún lugar está eso o aquello. Cana. Cana nosotros lo utilizamos, lo podemos emplear para decir en algún lugar, en alguna parte. No sabemos exactamente dónde, pero se encuentra en alguna parte, en algún lugar, quizá de tu casa, quizá de tu colonia, quizá de tu estado, quizá de tu país, quizá de tu planeta. Cana, en algún lugar. En algún lugar es igual a cana. Cana igual a en algún lugar, en alguna parte, en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Pero antes de continuar, suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. En algún lugar, en alguna parte es igual a cana. Cana es igual a en algún lugar. En algún lugar de un gran país olvidaron construir. Es igual a cana. Cana es igual a en algún lugar, en alguna parte se encuentra eso o aquello. Esa palabra nosotros la utilizamos para hacer referencia, para hacer alusión a que eso que quizá nos están preguntando que en dónde se encuentra por ahí. No sabemos en dónde, pero está por ahí. Cana. Cana es igual a en algún lugar. Es muy similar a una palabra muy famosa en español, a las canas que nos llegan a salir en la cabeza, en el cabello, la decoloración de nuestro cabello es una cana. Es muy similar, pero como en algún momento ya se los dije, esto es más de cuestiones fonéticas que nosotros le damos como un alargamiento y quizá por ahí llega a sonar un poquito diferente. Cana, cana. Nosotros hacemos algo en nuestra garganta para que suene completamente diferente a tal cual la palabra en español, cana. Cana es igual a en algún lugar, en alguna parte de esa zona en donde se encuentra. Por ahí quizá esté eso que quizá nos estén preguntando si llegamos a ver ese artículo o ese producto. Cana. Cana en algún lugar, en alguna parte, en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Y un pequeño paréntesis, no sé, no recuerdo si en algún video ya se los mencioné, hay palabras o hay frases que en español es necesario utilizar varias palabras y en lengua náhuatl únicamente con una palabra ya estamos haciendo alusión, ya estamos haciendo referencia a la misma palabra o a la misma frase en español. Esta es una de esas palabras, es un ejemplo de ello, que son 3 palabras y solamente nosotros necesitamos una en lengua náhuatl para hacer alusión, para hacer referencia a la misma palabra. En algún lugar es igual a cana. Cana es igual a en algún lugar, en alguna parte de donde ustedes quieran se encuentra eso o aquello. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, compartan el video con todas las personas que ustedes quieran, esas personas que quizá por ahí estén interesadas en aprender, en conocer palabras en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Esto ha sido todo, somos Mexicame. Amongacoxen.